Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. La amenaza máquina. Estábamos listos para contraatacar, todos unidos como uno solo, por primera vez en la historia desde que ellos llegaron. Una flota de 5.000 naves de guerra esperaba en el hiperespacio, lista para dirigirse al sistema estelar más cercano bajo su control. El gran enemigo, los monstruos que nos habían atormentado durante más de una década. Finalmente, todos habían reconocido la amenaza que representaban, y por fin estábamos preparados para ejecutar una venganza rápida contra ellos, con muchas más flotas siendo construidas detrás de nuestras líneas. Esta era nuestra resistencia final, y probablemente por única vez en la historia, íbamos a trabajar como uno solo para derrotar a la máquina. Todo se reducía a esto: colonias arrasadas, familias y seres queridos sometidos a torturas miserables y experimentos, planetas enteros convertidos en cráteres irradiados, flotas completas de naves de guerra reducidas a metal fundido y colonias enteras transformadas en campos de muerte más allá de cualquier horror imaginable. Todo se reducía a esto. Una flota de guerra de 70.000 naves, todas listas para la última batalla que jamás tendríamos. El objetivo: atacar profundamente el corazón de la máquina, silenciar el núcleo y terminar con esto de una vez por todas. Si fallábamos, no quería ni pensar en ello. Las máquinas se enfrentarían a la galaxia sin oposición. Últimas comprobaciones. Todas las naves carguen los hipermotores. La radio nos ordenó con un fuerte chasquido. Asentí hacia mi piloto y sentí como el reactor de mi nave vibraba mientras alcanzaba toda su potencia. Eso es todo. Finalmente termina. Pasaron unos momentos tensos. ¡Listos! ¡Avancen!, ordenó la radio. Mi piloto reaccionó más rápido que yo. En un instante, estábamos entre el polvo estelar, sumergidos en la incomprensible locura que era el hiperespacio. Miles de naves nos rodeaban desde todos los ángulos: fragatas, corbetas, cazas pesados, acorazados y todo tipo de naves intermedias. Por un lado, esta sería la batalla más gloriosa de mi carrera. Por otro lado, sería la última que libraríamos si todo salía mal. Todos dependían de tácticas sólidas y una buena estrategia. Cada mente militar brillante en la galaxia había sido reunida para esto, y estábamos preparados para cualquier cosa. La realidad volvió a aparecer ante nuestros ojos, y el primero de 10 mundos máquina apareció frente a nosotros. No les dimos oportunidad para reaccionar. ¡Abran fuego!, grité a los artilleros de mi nave. Segundos después, la nave máquina más cercana quedó envuelta en una explosión de fuego láser. Antes de que pudiera dar otra orden, el resto de la flota se lanzó al combate con una furia que jamás había presenciado. Las naves máquina estaban siendo vaporizadas y reducidas a escoria metálica más rápido de lo que jamás habríamos esperado o deseado. Poco después, una explosión gigantesca surgió del centro de la flota enemiga cuando el acorazado que habían estacionado ahí explotó en una reacción catastrófica. La explosión destruyó todavía más naves máquina, y nosotros simplemente seguimos disparando, con los motores al máximo, impactando todo lo que encontrábamos mientras atravesábamos el sistema. No teníamos tiempo para contar nuestras propias pérdidas mientras atravesábamos sus defensas, las cuales parecían derretirse ante el simple peso de nuestro ataque. Llegamos al hiperespacio de salida hacia el siguiente objetivo y encontramos el siguiente sistema sin defensas, salvo por unos pequeños puestos de avanzada. Los ignoramos. Estábamos aprovechando la ventaja y seguimos avanzando. Motores al máximo. Solo seguir adelante. Teníamos la oportunidad para terminar con esto de una vez por todas. Las naves de nuestra flota se reorganizaron y nos siguieron, manteniendo la posición, incluyendo varios acorazados. El siguiente sistema no fue tan sencillo, pero teníamos órdenes específicas. Mi parte de la flota debía avanzar lo más profundo posible y tan rápido como pudiéramos. Separar sus defensas, destruir todo lo que encontráramos
y abrir el camino para el resto de la flota, además de informar lo que descubriéramos. Uno de los mundos computadora, un planeta entero convertido en una máquina de procesamiento. Lo vimos debajo de nosotros, y no era algo que pudiéramos ignorar. Di mis órdenes. «Sepárense y desplieguen las armas atómicas». Preparé el lanzamiento de uno de los misiles atómicos que llevaba mi nave. Mi nave, junto con parte de la flota, cambió de rumbo y comenzó a descender hacia la superficie del planeta. Cuando mi alférez me informó que todas las naves estaban alineadas y dentro del alcance, di la orden de disparar. Una estela de humo de misiles de todos los colores del espectro pasó junto a nosotros. No tuve tiempo de reaccionar ni de observar. La cantidad era suficiente para convertir el planeta en vidrio y causar más que suficiente daño. Incluso si la mitad de esos misiles fallaba al impactar, seguiría siendo más que suficiente. Di órdenes para girar y dirigirnos al siguiente sistema, mientras mis naves eliminaban algunos objetivos menores durante el trayecto. Los artilleros de mi flota merecían condecoraciones. Nos movíamos a velocidades absurdas, y aún así seguían acertando cada objetivo al que apuntaban. Eso me llenaba más de orgullo que de miedo. El siguiente sistema estaba sin defensas, salvo por unas pocas plataformas automatizadas que ignoré porque flotaban fuera de nuestro alcance. Acepté que tendríamos algunas pérdidas con eso, y continué avanzando, sabiendo que los acorazados podrían acabar con ellas cuando pasaran por ahí. La flota atravesó el siguiente sistema, y entonces comenzó el verdadero problema. «Maniobras evasivas, velocidad máxima hacia estribor», ordené. La flota siguió mis órdenes y atravesamos una formación de naves enemigas que probablemente se dirigía a reforzar los sistemas anteriores. Grité órdenes como pude en medio del caos, mientras la flota abría fuego y se deslizaba por los huecos entre las naves máquina. Algunas naves no lograron evadir a tiempo y terminaron estrellándose contra la flota enemiga. Eran pérdidas desafortunadas, pero todos sabían en qué estábamos metidos. Y por suerte, se llevaron consigo varias naves máquina. La estrategia era simple: atravesar la formación, girar y disparar contra sus motores y partes traseras, causar todo el daño posible, luego dirigirnos al siguiente sistema esperando haber hecho suficiente daño para que los acorazados detrás de nosotros pudieran terminar el trabajo sin mucho esfuerzo. La flota entró en rango de disparo y comenzó a atacar. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Los motores de las naves máquina estaban fríos. No se estaban moviendo, casi como si no estuvieran reaccionando ante nuestra presencia, como si no estuviéramos ahí. No me importó. Ordené fuego concentrado justo cuando un grupo de acorazados entró al sistema y comenzó a destruir la flota defensora. Grité que los refuerzos habían llegado y que presionaran la ventaja. En cuestión de minutos, las naves máquinas habían sido eliminadas. «Eso fue demasiado fácil. Algo está pasando aquí», dije distraídamente. «No importa. Si no van a pelear, ¿a quién le importa? Ellos nos hicieron cosas peores 1000 veces. Flota, formen posiciones. Preparen los motores para el siguiente sistema». Mi flota y otras 2 más volaron con nosotros hacia el siguiente sistema, y mientras comenzábamos los procedimientos de salto, el resto de la flota llegó, en números mucho mayores de lo que habíamos esperado. A estas alturas esperaba que la mitad de nuestra flota hubiera sido aniquilada. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien con esta situación, pero no podía pensar en eso en ese momento. Tenía un trabajo que hacer. Tenía mis órdenes. Si el siguiente sistema estaba ocupado, debíamos atravesar cualquier flota que encontráramos y dirigirnos directamente al siguiente. Dejar que el enemigo nos persiguiera, darles tiempo a las naves más grandes de llegar detrás de nosotros y golpear a las naves enemigas por la retaguardia. Saltamos al siguiente sistema y mis instintos se activaron. Mi cerebro reconoció a las naves máquina, pero los motores estaban fríos, los escudos apagados. Estaban ahí, flotando en el vacío. No hubo ninguna reacción ante nuestra presencia. Ninguna. Sacudí la cabeza,
saliendo de esos pensamientos, y aproveché nuestra ventaja, eliminando varias docenas de naves a nuestro paso. Pasamos junto a la guarnición local y nos dirigimos al borde del sistema estelar. Para entonces ya podía escuchar las comunicaciones por radio. Las naves comenzaban a preguntarse por qué todo estaba siendo tan fácil, solo para que les gritara que no cuestionaran la buena fortuna cuando aparecía. Aproveché rápidamente la oportunidad para revisar la composición de nuestra flota. Habíamos perdido menos del 2% de nuestras fuerzas, y la mayoría de esas pérdidas se debían a accidentes, tráfico o simple estupidez. Definitivamente algo estaba mal, pero estaba jugando a nuestro favor. Así que ordené que la flota se dirigiera al siguiente sistema, y una vez más, no encontramos hostiles. El espacio estaba prácticamente indefenso. Ignoramos esa extraña sensación en nuestras mentes y seguimos avanzando. El último sistema estaba a solo un salto de distancia. Esa sensación desapareció rápidamente cuando entramos al último sistema y mi flota apenas logró evitar chocar contra un acorazado enemigo. Este era el momento. Esta era la batalla. Logramos apartarnos del camino de aquella bestia y ordené que la flota se dispersara. Miré al frente. Entre nosotros y el núcleo había una flota de 200 acorazados, y entre ellos 10 titanes máquina, todos armados con suficiente poder de fuego como para borrar nuestra flota completa. La tripulación me miró buscando liderazgo. Me levanté de mi silla, saqué mi sable y di la orden de cargar contra los titanes usando nuestros misiles atómicos, para después enfrentar el destino que nos esperaba. ¡Por el área!, grité. Recibí un glorioso coro como respuesta mientras la flota rápidamente giraba para atacar. Los misiles atravesaron el vacío infinito en dirección a nuestros objetivos. Si aunque fuera solo uno de ellos lograba dar en el blanco, lo consideraría una victoria. No sería nada comparado con las naves contra las que impactara, pero era algo. Y en ese momento, era algo que todos necesitábamos. 10 segundos, 15, 20. Las naves enemigas simplemente permanecían ahí. Nada. Los misiles estaban dentro del alcance de las defensas antimisiles. ¡Impacto! La luz de 1000 soles cegó a la flota, y observamos cómo cada uno de los misiles que habíamos disparado alcanzaba su objetivo. La mitad del enemigo fue vaporizada por la fuerza pura de la detonación masiva de varios miles de armas nucleares, y la otra mitad seguramente quedó inutilizada por el pulso electromagnético. Ordené la carga y atacamos la flota enemiga con todo lo que teníamos. Ordené que la mitad de mis naves atravesara sus líneas y disparara todos los misiles atómicos disponibles contra el mundo núcleo que estaba justo detrás de ellos. Pero nunca devolvieron el fuego. No había escudos, no había órdenes, nada. Simplemente permanecieron ahí y recibieron el ataque, como si no hubiera nadie comandando esas naves. Estaban simplemente muertas en el vacío. No sabíamos si esas cosas podían activarse después, así que seguimos disparando, seguimos luchando. Y mientras más naves de nuestra flota llegaban, más naves enemigas eran convertidas en escombros. Terminamos el trabajo y rápidamente nos dirigimos hacia la última posición, el mundo núcleo. El salto terminó de inmediato y escuché el sonido de celebración proveniente de la radio. Una lágrima cayó de mi ojo. Solté mi sable y caí de rodillas de felicidad cuando vi el mundo núcleo. El punto de origen de la última década de muerte y miseria estaba partido en dos. Fragmentos del mundo máquina flotaban en el vacío. Todas las megaestructuras, desde esferas de Dyson hasta mundos anillo, todas estaban destruidas o hechas pedazos, o de alguna manera, aparentemente estaban fuera de línea. Solté un sollozo entre lágrimas y grité: ¡Victoria! Me desplomé de nuevo en mi silla de capitán y finalmente podía liberar toda la emoción acumulada durante la última década. Todos celebramos el final de todo esto.
No importaba cómo había ocurrido, ni cómo habíamos llegado hasta ahí. Se había acabado. Y eso era lo único que importaba. Los sonidos de celebración saturaron nuestras radios mientras más miembros de la flota entraban al sistema estelar y comenzaban a celebrar el final del periodo más oscuro en la historia de la galaxia. Miles de millones de vidas finalmente vengadas. 2 civilizaciones enteras, finalmente llevadas al descanso con una justa venganza. Caminé por mi nave mientras más naves de la flota llegaban. Los acorazados decidieron no desperdiciar el esfuerzo y destruyeron cualquier nave que pareciera que pudiera representar una amenaza mínima. Las multitudes dentro de las naves gritaban de alegría ante el impresionante espectáculo de explosiones. Me serví de la botella de guadro de mi sargento mientras ellos cantaban y celebraban a su manera. Pero antes de poder emborracharme, lo vi. Una pequeña nave. No tenía el diseño ni la fabricación de las máquinas. Simplemente se desplazaba silenciosamente entre los restos de las máquinas, dirigiéndose hacia uno de los hiperespacios lejanos del sistema. Por los dioses, ¿qué nave era aquella? Parecía todo menos una nave de guerra activa, y parecía más una catedral flotante o algún tipo de templo. Estaba armada hasta los dientes, como era de esperar, pero era demasiado hermosa para ser una nave de guerra, al menos a mis ojos. Rápidamente me acerqué a una de las consolas y realicé un escaneo corto. La nave pareció notarlo y se detuvo, girándose para mirar a la flota. Volví a escanearla, utilizando un método más sofisticado. Eso pareció asustarla o algo parecido, porque rápidamente se retiró del sistema. ¡Atención! ¡Todo el personal a sus puestos! Velocidad máxima hacia la posición 7 del hiperespacio. Vector 6. Toda mi tripulación volvió a ponerse en alerta. Algunos ya estaban intoxicados, pero no lo suficiente como para dejar de hacer su trabajo. Me dejé caer en mi silla y gruñí mientras los motores de la nave comenzaban a cargarse y rugían. Varias naves cercanas detectaron nuestras maniobras repentinas y nos siguieron. 2 acorazados, una nave lanzamisiles y uno de los grandes acorazados nos siguieron rugiendo detrás de nosotros. Esto era prácticamente territorio inexplorado, y estábamos haciendo esto ligeramente borrachos. Llegué al lugar donde la nave desconocida había estado, y noté que una de las naves máquina tenía una parte de su estructura parcialmente retirada por saqueadores. ¿Acaso están desmantelando la nave? Pero, ¿cómo? Sabía que algo estaba mal. Esa batalla fue demasiado fácil. ¿Son ellos los responsables de esto de alguna manera? Señor. Activen el hiperimpulsor. Sigan la nueva ruta. Escudos al doble. Al frente. No quiero correr ningún riesgo. Sí, señor. Mis órdenes fueron ejecutadas, y una vez más nos encontramos en el extraño mundo del hiperespacio, mientras el universo se deslizaba a nuestro alrededor. Aparecimos en el sistema, y vi la nave nuevamente. Casi de inmediato pude distinguirla entre los fragmentos de naves flotando alrededor. Estaba remolcando activamente piezas de restos y maquinaria. Naves máquinas completas estaban siendo desmanteladas sistemáticamente. Ordené escaneos completos justo cuando las naves detrás de nosotros aparecieron y comenzaron a intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Poco después obtuve los escaneos que necesitaba. La nueva nave apareció frente a mí. Era una hermosa obra de arte, con torres afiladas, obras hechas a mano y grabados tallados en el casco metálico. Una capa a base de gris con detalles dorados, plateados, púrpuras. La nave parecía más un templo sagrado que una nave de guerra, pero la cantidad de cañones pesados que cubrían su superficie contradecía completamente esa apariencia. Para ese momento, el resto de las naves que nos habían seguido ya habían notado la extraña nave y también estaban realizando escaneos más arriesgados, más detallados. Y por supuesto, casi inmediatamente fuimos detectados. La extraña nave giró rápidamente para vernos. Una luz brillante apareció sobre una de sus torres. Señor, detecto múltiples firmas de hiperimpulsor, gritó mi oficial de navegación. Antes de que pudiera dar alguna orden, 20 naves más de esas, todavía muy pequeñas en comparación con las nuestras,
aparecieron de repente en formación junto a ella. Cada una estaba elaboradamente decorada, bellamente construida y armada hasta los dientes con armas primitivas, pero aún así devastadoras. Señor, están intentando comunicarse con nosotros. ¿Deberíamos arriesgarnos a aceptar la comunicación? Acabamos de librar una guerra, y no tengo intención de comenzar otra, incluso si sé que podríamos ganar simplemente respirando sobre ellos. Acepta la comunicación. Dale tiempo al sistema de traducción para funcionar. Informa al resto de la flota. Hemos tenido un primer contacto. Sí, señor. Esperamos unos momentos antes de que la comunicación se estableciera. Y efectivamente, una criatura que jamás había visto apareció en mi monitor. Tenía 2 ojos orientados hacia el frente, lo que sugería una especie de predadora. Omnívoro, considerando los dientes. Un pequeño mechón de pelo sobre la cabeza y varias otras características extrañas. Muy extrañas estas criaturas. Parecía ser un macho, aparentemente mamífero. Una visión bastante rara en la galaxia. Oh, vaya, ¿eso es un alienígena? Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes entenderme? Sí puedo. Dime, ¿qué están haciendo aquí? Nada malo, espero. ¿Qué demonios están haciendo tan cerca del núcleo de las máquinas? No se me había ocurrido que quizás fueran carroñeros aprovechando la batalla, pero ¿qué clase de carroñeros desplegaban naves como esa? Bueno, estamos recolectando restos para obtener recursos y tecnología. ¿No es lo que ustedes están haciendo? Podemos compartir, hermano. Hay suficiente para todos. Estamos aquí para eliminar la amenaza máquina que nos ha atormentado durante casi una década. Seguramente ustedes también han perdido algunas colonias a estas alturas. Seguramente saben lo peligrosas que son las máquinas. Hey, tranquilo, hermano, cálmate. Mira, no sabemos nada sobre esta gran misión épica o lo que sea que estén haciendo. Nosotros simplemente empezamos a desmantelar los restos cuando las flotas robóticas comenzaron a fallar o algo así. De hecho, no sabemos qué pasó. Un día aparecieron e hicieron todo ese discurso de ¡vamos a exterminarlos! Luego hablaron con un tipo y después simplemente empezaron a apagarse. Realmente no sé qué ocurrió. Eso destruyó mi capacidad de pensar. Mi mente agotada intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Espera, lo siento. ¿Qué dijiste? Espera, déjame ver si puedo encontrarlo. Oigan, ¿alguien sabe dónde está la grabación del FC? Gracias. Espera un segundo. Aquí está. Es de un noticiero. Una grabación del evento real. Puedo transmitirlo por comunicación. Dame un segundo. En la pantalla se mostraba una escena que todos conocíamos demasiado bien. Las máquinas siempre contactaban a sus víctimas, emitían su juicio y después declaraban su intención de acabar con toda forma de vida. El humano que respondía simplemente preguntó por qué. La máquina simplemente repitió su declaración de exterminio. Y entonces el humano le preguntó amablemente si no podía hacer eso. La máquina pareció detenerse a pensar ante esa petición. El humano volvió a preguntarle con cortesía si sería tan amable de no hacerlo. La máquina pareció sufrir un cortocircuito mientras su sistema de voz comenzaba a fallar. Y entonces el humano mostró preocupación. Nuevamente le preguntó amablemente si estaba bien o si necesitaba ayuda, ya que parecía estar sufriendo. La máquina entonces perdió completamente el control. Parecía que estaba sufriendo una falla catastrófica del sistema. Estaba balbuceando palabras sin sentido antes de apagarse por completo. ¿Qué demonios fue eso? No tenía palabras. No tenía la capacidad mental para procesar aquello. Acababa de escuchar y ver todo eso tal como acababa de ocurrir. Tu suposición vale tanto como la mía, amigo. No tenemos idea de lo que pasó. La cosa robótica simplemente habló con ese tipo, él dijo cosas educadas y supongo que simplemente la máquina se apagó. No tengo idea.
Hemos estado intentando recuperar algunos núcleos de datos y cosas así para encontrar respuestas, pero la mayoría están destruidos. Es casi como si las máquinas hubieran hecho una lobotomía automática. No sé, de alguna forma, como si les hubiéramos dado un comando oculto o algo. Demonios, no lo sé. Estamos tan perdidos como ustedes. Está bien. ¿Hace cuánto tiempo de esto? La fecha del noticiero dice que ocurrió hace 2 meses. ¡Hijo de... Brrr! Grité una serie de insultos bastante vulgares en mi idioma natal. Creo que puedo agradecer que los traductores no hayan transmitido eso. Oiga, señor, ¿está bien? Parece un poco estresado. Estoy estresado. Me detuve. Recuperé la compostura y respiré profundamente. Está bien. Déjame entender esto correctamente. Hace 2 meses las máquinas llegaron para exterminar a tu especie, como hacen con todas las demás. Y ustedes simplemente les pidieron amablemente que no lo hicieran. Y eso, de alguna forma, las confundió. ¿Y accidentalmente les dio un comando universal de apagado? El ser miró alrededor, probablemente a sus subordinados, y se encogió de hombros. Yo supongo que sí. No lo sé, hermano. Nosotros también hacemos algo parecido con algunos de nuestros mechas, drones y cosas así. Comandos de apagado por voz. No lo sé. Tal vez los creadores de las máquinas pusieron el mismo comando y se olvidaron de él hasta que fue demasiado tarde. La frustración y lo absurdo de la situación finalmente me superaron. Comencé a golpear mi cabeza contra la silla. ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! Oye, ¿estás bien? ¿En serio? ¿Necesito intentar enviar un equipo médico de rescate o algo? Realmente no deberías lastimarte así, hermano. No es saludable. Está bien. Ahora, si logro entender esta situación, simplemente les pidieron amablemente a las máquinas que no los mataran a todos, ¿correcto? Bueno, sí, hasta donde sé. Yo no estaba ahí, pero sí. Y mediante esa amabilidad, de alguna manera lograron acceder a un comando oculto o una serie de frases clave que lograron desactivar un imperio de máquinas que había estado masacrando a la mitad de la galaxia durante más de una década. Finalmente el ser puso una expresión seria por el contexto de lo que acababa de decir, pero al fin tenía su atención. Bueno, no sé, cuando lo dices así. Entonces, lo que me estás diciendo, humano, que tu especie, gracias a pura suerte estúpida y buenos modales, acaba de salvar a la galaxia de la extinción solo porque dijeron por favor y gracias. Mi piel verde se volvió visiblemente más pálida debido a la pura furia. Bueno, yo no conozco toda la historia, pero... Bueno, encontramos algunos núcleos de datos que están parcialmente intactos, aunque todavía no los hemos revisado. ¿Ustedes los quieren? Digo, ustedes han estado lidiando con estas máquinas más tiempo que nosotros, así que quizás puedan descubrir qué ocurrió. Sí, eso sería maravilloso. Gracias. Enviaré a un equipo de recuperación en una lanzadera para recoger los núcleos. Por favor, ténganlos preparados. El humano volvió a moverse nerviosamente y comenzó a dar órdenes a quienes estaban a su alrededor. Bueno, oye, nosotros no estamos en problemas, ¿verdad? ¿No van a declararnos la guerra o algo así? Eso depende de qué tan estúpido termine siendo todo esto. Pero viendo la gran escala, creo que no. Tal vez los dejemos solos y nos quedemos enfurecidos durante un tiempo antes de volver para iniciar conversaciones diplomáticas. Ahora mismo estoy demasiado irritado para pensar. Y además estoy ligeramente borracho. Por favor, discúlpame. Corté la transmisión. Me quedé ahí, sentado, con la cabeza entre las manos, preguntándome qué clase de broma estúpida nos estaban jugando los dioses. Los humanos entregaron los núcleos de datos, y efectivamente, había información recuperable. La enviamos de vuelta a los mundos natales para analizarla. Y entonces lo encontramos.
El humano que habló por primera vez con la máquina lo hizo en un idioma extrañamente similar al código de programación de las máquinas. Y por alguna coincidencia absurda, una absurda y estúpida suerte, mala programación o una combinación de todo lo anterior, el código de apagado de las máquinas se parecía mucho a las palabras de ese idioma para decir por favor y gracias, o alguna variante de ella. Las máquinas habían cambiado su base de código tantas veces mediante adaptación natural que el apagado no provocó una desconexión completa. En realidad, corrompió su código más allá de cualquier recuperación y borró sus propios sistemas. Una especie de lobotomía accidental, por así decirlo. Habían alterado su base de código hasta el punto de que su propio código de apagado se volvió confuso. Estaba mezclado y combinado con otros comandos del sistema y circuitos centrales. Sus miles de años de aprendizaje y programación autónoma, heredados de sus aparentemente incompetentes creadores, intentaron desesperadamente deshacer el comando que accidentalmente habían recibido. Pero debido a que su programación estaba tan entremezclada, en lugar de recuperarse, sobrecargaron sus procesadores y comenzaron a purgar sus propios datos del sistema en un intento de repararse. Y en el proceso, eliminaron efectivamente su propio código central. Todo por cortesía y por una coincidencia extraña, casi vergonzosa. Cuando finalmente recuperé la sobriedad y me calmé después de mi furia descontrolada, todos llegamos a la conclusión de que la guerra había terminado y que las máquinas habían desaparecido, de una forma u otra. ¿Realmente nos importaba cómo había ocurrido? La respuesta universal fue no. Y así, con la humanidad ahora conocida por la galaxia, una amenaza existencial completamente eliminada gracias a ellos, y una deuda que jamás podríamos esperar pagar sobre nuestros hombros, comenzamos las conversaciones con los humanos. Y como era de esperarse, fueron muy educados al respecto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.